Buenas noches, doctora. El día de hoy expongo ante ustedes el diseño estratégico y la arquitectura jurídica con la que he estructurado la teoría del caso en defensa de la señora María Elena Loyola. Para efectos de esta evaluación académica, he superado el clásico reduccionismo civilista diseñado en una defensa integral basada en 4 ejes fundamentales que conectan la realidad fáctica con los más altos estándares constitucionales y de género. 1. La plataforma fáctica y el nexo de casualidad económica. El primer eje se enfoca en la subsunción de los hechos bajo un estricto test de casualidad económica y asimetría previsional. No estamos ante un divorcio común, sino ante un escenario de desprotección gerontológica estructural. Por un lado, la identificamos a María Elena como una adulta mayor situada en la vulnerabilidad, consolidada tras 42 años de dedicación exclusiva al trabajo doméstico no remunerado. Por otro lado, le situamos al señor Marco Cuello como un sujeto coobligado y beneficiario directo de esa fuerza laboral, el conector lógico que evidencia por cuanto a la entrega absoluta de nuestra defendida al cuidado del hogar. Liberó al esposo de las cargas de reproducción. En consecuencia, se produjo un enriquecimiento previsional unilateral en la esfera del cónyuge, quien consolidó una jubilación formal correlativo al empobrecimiento sistemático de la esposa, de la señora María Elena Loyola. El bloque de constitucionalidad y del principio de igualdad. El segundo eje eleva estos hechos del marco doctrinal mediante el test de invisibilidad económica y de cuidado, rompiendo el sesgo de patriarcal que regala el trabajo del hogar a un simple deber o a un simple deber moral o afectivo. Para dotar de esta fuerza normativa es una premisa determinamos que según el artículo 333 en concordancia con el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en el trabajo del hogar explícitamente reconocido como una labor productiva, prohibiéndose toda la forma de discriminación estructural, a menos de que los derechos de las mujeres por razones de género o de edad. Asimismo, argumentamos que las convenciones privadas a los arreglos de facto no pueden devenir jamás a la renuncia de los derechos constitucionales de carácter irrenunciable. La matriz de argumentación jurídica multidimensional. La columna vertebral de esta propuesta radica en el tercer eje, donde he planteado una matriz de 5 dimensiones argumentativas para brindar nuestra postura ante un juzgador. Argumento constitucional, centrado en la justicia material y la dignidad de la vejez, exigiendo que los operadores de justicia modulen las reglas ordinarias para dar eficacia a los derechos de igualdad. El argumento sistemático, donde demostramos la sinergia entre el derecho civil social según el artículo 139 en concordancia del artículo 152 del Código Civil. La sociedad conyugal es una comunidad de esfuerzos equivalentes. Por lo tanto, los flujos de jubilación acumulados por el esposo durante el matrimonio constituyen un activo inmaterial de la comunidad que debe de ser compensado. Argumento teleológico. Atendiendo a la finalidad de la norma, según el artículo 65 de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, en concordancia con el artículo 369 de la Constitución de la República del Ecuador, el espíritu de ley y de la universalidad de la seguridad social, al ser la afiliación una formal cronológicamente inviable por la edad de la víctima, el juez debe decretar una reparación sustitutiva. Un argumento de autoridad es invocando al control de la convencionalidad según el artículo 426 de concordancia del artículo 436, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. La sentencia de la Corte Constitucional y los estándares de la Corte IDH sobre la pobreza gerontológica femenina es la aplicación obligatoria y vinculante para un juez de instancias. Argumento consecuencialista, evaluado en el impacto socioeconómico según el artículo 1 de concordancia del artículo 66, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. El Estado social de derechos prohíbe los fallos que condenen a los adultos mayores a la indigencia, evitando que los costos del cuidado privado se trasladen de forma fraudulenta a la asistencia pública. 4. La vialidad procesal y la pretensión en concreto. Finalmente, el cuarto eje aterriza esta estrategia en el campo objetivo, la acción
principal se ha canalizado a través de una demanda ordinaria de fijación de pensión compensatoria por el desequilibrio económico según el artículo 332 del Código Civil. Esta es la vía pertinente para sustanciar debates patrimoniales complejos derivados de la relación familiar que requieran amplio debate ordinario. La pretensión concreta exige una retención del 50% de la pensión jubilar percibida por el demandado y la adjudicación del derecho a usufructo vitalicio sobre el inmueble conyugal a favor de nuestra defendida. Doctora, de esta manera queda expuesto el planteamiento y diseño estratégico de nuestro caso. Muchas gracias.